Buenos días a todos. Empezamos con la sesión número 5 del curso de prevención de riesgos laborales y hoy vamos a hablar de los requisitos de seguridad que deben cumplir las máquinas y herramientas que utilizamos en el trabajo. Vamos a empezar con una pequeña definición de máquina, es decir, podemos definir máquina como un conjunto de piezas u órganos mixtos entre ellos, de los cuales por lo menos uno habrá de ser móvil, y en su caso de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la transformación, el tratamiento, el desplazamiento y el acondicionamiento de un material. Las máquinas son peligrosas. Los peligros generados por las máquinas pueden ser, entre otros, peligros mecánicos, golpes, cortes, atrapamientos, peligros eléctricos, originados por la electricidad, electrocuciones, peligros térmicos, generados por las partes calientes o frías de las máquinas, producidos por el ruido, por las vibraciones, por las radiaciones, o por los materiales y sustancias y por no respetar los principios de ergonomía, máquinas incómodas. Para evitar o aminorar los riesgos ligados a la utilización de la maquinaria, profundizaremos en los siguientes aspectos, es decir, las máquinas tienen que ser máquinas seguras. Entonces, para que esto suceda, y de hecho sucede así, es decir, cada vez en el mercado se ven que las máquinas son más seguras, que tienen mayores dispositivos de seguridad que evitan posibles accidentes. Estos dispositivos pueden estar asociados al diseño, es decir, podemos hacer máquinas seguras a través de su diseño. Lo primero que se hace es concebir mecanismos no peligrosos y en todo caso intentar reducir mediante el diseño el riesgo que estos puedan entrañar. Ejemplos: eliminación de aristas cortantes, ángulos agudos, protección de mecanismos de transmisión, etc. Un ejemplo claro pues puede ser lo que vemos hoy en día en la industria. Cada vez en la industria las máquinas son máquinas que son de control numérico, es decir, que un operario está delante de un ordenador y maneja la máquina desde ese ordenador, introduciendo las características, las coordenadas de los trabajos para que la máquina funcione por sí sola, sin que el operario esté en una zona peligrosa. Después se impide el acceso a la zona peligrosa con resguardos que pueden ser fijos, móviles, dispositivos de mantenimiento de una distancia, etcétera, donde no se pueda aplicar el diseño. Esto es parte del espacio donde exista la posibilidad de contacto con el elemento móvil de la máquina. Ejemplo: resguardos para las partes fijas y móviles de las máquinas, para distanciar al operario u operaria del elemento peligroso. Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser denominado carcasa, cubierta, pantalla, envolvente. El resguardo puede ser fijo, móvil, regulable, con dispositivo de enclavamiento o asociado a él, con un dispositivo de enclavamiento y bloqueo y asociado al mando. Un dispositivo de protección es un elemento distinto a un resguardo, elimina o reduce el riesgo, solo o asociado a un resguardo. Puede ser protección, de enclavamiento, de validación, mando sensitivo, mando a dos mandos, sensible de retención mecánico, dispositivo limitador, mando de marcha a impulsos. Ejemplos: dispositivos que tienen una máquina si el operario se aproxima a una zona peligrosa. Los hay que paran una parte peligrosa si esta se ha puesto en funcionamiento por un fallo mecánico, etc. Las máquinas tienen que ser máquinas seguras, y para que una máquina sea segura tiene que disponer de marcado CE. El marcado CE nos garantiza que esa máquina cumple con la normativa europea normativa de seguridad, normativa de calidad, de medio ambiente.
En la actualidad solo se comercializan o solo se deben comercializarse máquinas que tengan el marcado CE. Además, deben disponer de una declaración de conformidad, nombre y dirección del fabricante, descripción de la máquina, en su caso, nombre y dirección del organismo notificado y número de certificación CE de tipo, en su caso, nombre y dirección del organismo notificado al que se haya comunicado el expediente, en su caso, nombre y dirección del organismo notificado que haya procedido a la verificación, en su caso, la referencia a las normas armonizadas y en su caso, la referencia de las normas y especificaciones técnicas nacionales que se hayan utilizado. Es decir, la máquina tiene que tener marcado CE. Esto es a través de una chapa de identificación de la máquina, es decir, la máquina debe disponer una chapa donde aparezca el número de serie de la máquina, el modelo de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa chapa tiene que venir identificado el marcado CE. Pero tiene que haber otro documento que es la declaración de conformidad, la declaración CE de conformidad. La declaración CE de conformidad es la documentación de la máquina, es decir, la máquina tiene que tener una determinada documentación. Entonces, en el manual de instrucciones, en el manual de uso, cuando yo compro una máquina, en ese manual, bien en la primera página, en el medio o en la última página, aparece una hoja que pone declaración CE de conformidad. Esa es la documentación de la máquina, es el marcado CE de la máquina. Significa que esa máquina cumple con la normativa europea. Esto del marcado CE son para máquinas nuevas, máquinas que se fabrican desde el año 95. Es decir, todas las máquinas que se comercializan en la Comunidad Europea, por lo tanto en España, tienen que tener marcado CE. Pero las máquinas anteriores al año 95 no es obligatorio que tuvieran marcado CE. El marcado CE es relativamente reciente. Entonces, las máquinas anteriores al año 95 que no cuentan con marcado CE deben ser adecuadas a la normativa actual, aunque no sea necesario que dispongan del marcado CE si no son comercializadas. ¿Qué significa? Que esa máquina no tiene por qué tener marcado CE, porque el marcado CE es obligatorio para su comercialización, para su venta, pero sí tiene que cumplir unas normas específicas si las vamos a utilizar. Es decir, que nosotros la vamos a utilizar en nuestra empresa y esa máquina no tiene marcado CE, pues tiene que adaptarse, tiene que cumplir la normativa de seguridad de máquinas, que es el Real Decreto 1215 del año 97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Aquí tenemos la normativa que hablamos anteriormente, el Real Decreto 1215 del 97, y la normativa sobre su comercialización, el Real Decreto 1644 de 2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, que sustituye al anterior, que es el Real Decreto 1435 del año 92. ¿Qué significa? Significa que si esa máquina no tiene marcado CE, tiene que cumplir la normativa de seguridad. Esa máquina va a ser comercializada. Bueno, pues el fabricante deberá cumplir la normativa sobre marcado CE, el 1644 del 2008. Aquí tenemos el marcado CE de una máquina. Declaración CE de conformidad. Esta es la declaración que dije que venía en el manual de instrucciones. Bien puede venir en el manual de instrucciones o bien puede ser independiente a este. Nombre y dirección del fabricante. Aquí aparece el fabricante de la máquina, dirección, teléfono de contacto, correo, es decir, para que podamos ponernos en contacto con él. Descripción del equipo y número de serie. Normativa aplicable y normas utilizadas durante su fabricación. Aquí aparece la normativa de que cumple esa máquina. Vemos que son todas pues directivas europeas de, entre otras, seguridad, calidad, medio ambiente, etcétera. Y todo ello firmado por el fabricante. Es decir, esta máquina cumple con la normativa y lo tenemos por escrito, firmado por el fabricante de la máquina. Vamos a hablar del Real Decreto 1215, el Real Decreto de seguridad de las máquinas. Las máquinas tienen que ser seguras y para ello tienen que respetar, tienen que cumplir unas especificaciones establecidas por esta normativa. Entre ellos tenemos los requisitos que deben cumplir los órganos de accionamiento.
Los órganos de accionamiento deben ser visibles e identificables, es decir, que nosotros cuando miramos una máquina tenemos que saber dónde se enciende y dónde se apaga. Generalmente esto viene diferenciado por colores. El verde, encendido de la máquina; rojo, apagada de la máquina. Si no viene por colores, pues puede venir por números. 1 para encender la máquina, 0 para apagar la máquina. Cualquiera de las opciones son válidas. Aquí tenemos otro botón, que es el pulsador para el rearme de la máquina. Entonces, visibles e identificables, correcto. Situados fuera de zonas peligrosas, es decir, no puede haber un dispositivo para encender la máquina, no puede estar detrás de una correa o detrás de un disco o situado en una zona peligrosa. Es decir, el operario para apagar la máquina tiene que meter la mano por detrás de la correa. Pues esto no es factible ni es posible, sino que tienen que estar situados en una zona de fácil acceso. Y no podrán accionarse de forma involuntaria, es decir, las máquinas tienen que funcionar porque porque la persona quiere que funcionen. Para ello, otros requisitos de esta normativa son los requisitos de puesta en marcha. Es decir, se deberán evitar la puesta en marcha intempestiva debido a... Es decir, una máquina no se puede poner en funcionamiento por sí sola, es decir, tiene que ser funcionamiento porque la persona quiere que funcione. Por ejemplo, pues que esa máquina tenga un cortocircuito interior, que haga que se ponga en funcionamiento pues cuando hace mucho frío, o cuando hay mucha humedad, o cuando... Es decir, esa máquina es una máquina que es peligrosa, esa máquina no es adecuada para el trabajo. Un fallo interno del sistema de mando, una influencia externa sobre dicho sistema, una acción humana inoportuna, es decir, una máquina no se puede poner en funcionamiento porque le doy un golpe o me caigo sobre ella o le doy una patada. Que esto, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando nos pasaba como las teles de antes, las televisiones, que eran las de culo grande, las de tubo, que muchas veces pues la pantalla se quedaba en blanco o con puntitos negros y blancos, y porque se iba la imagen. Entonces nosotros, para reparar la máquina, porque claro, todos tenemos una ingeniería mecánica, pues nos levantábamos, nos poníamos al lado del televisor y con la palma abierta le dábamos un golpe a la televisión, o con el puño cerrado en la parte de arriba, y al hacer este gesto pues la imagen volvía otra vez a nuestra pantalla. Vemos que eso no es una solución válida, es decir, la pregunta es: ¿pagaríais a un técnico que viniera a vuestra casa y le diera un puñetazo a vuestra tele? Bueno, pues entonces lo mismo nosotros. El restablecimiento de la alimentación de energía después de una interrupción, es decir, una máquina no se puede poner en funcionamiento porque vuelva la alimentación eléctrica, es decir, se marcha la luz, vuelve la luz y la máquina se pone en funcionamiento. Imaginaos que yo estoy manejando pues una carpintería, una sierra, y de repente se marcha la luz, entonces la sierra deja de funcionar. Yo me pongo a barnizar o a hacer cualquier otra cosa y de repente la luz vuelve y esa máquina se pone en funcionamiento por sí sola. Bueno, pues eso es un error muy habitual en las máquinas. La máquina no se puede poner en funcionamiento por sí sola por realimentación de la energía eléctrica. Yo tendría que ir a esa máquina y darle al botón para que se ponga en funcionamiento. Entonces aquí habría que poner algún dispositivo de seguridad para que la máquina no se ponga en funcionamiento por sí sola, a no ser que sea necesario. Es decir, hay determinadas máquinas que este dispositivo de seguridad no tienen por qué tenerlo. Por ejemplo, pues pensemos en un respirador automático de una persona enferma de los pulmones. Es decir, una persona que tenga problemas respiratorios, que tenga que estar conectado a un respirador automático. Si se marcha la luz, este respirador dispone de unas baterías que garantizan un tiempo mínimo de alimentación hasta que vuelva la corriente. En el momento que vuelva la corriente, vuelva la luz, la máquina se pone en funcionamiento por sí sola sin tener por qué darle a ningún dispositivo. Esto es para garantizar el funcionamiento de la máquina.
entonces no debería por qué cumplir este dispositivo de seguridad. Lo mismo sucede en casa, con el frigorífico, es decir, marcha la luz, el frigorífico se queda sin energía, por lo tanto no funciona, y en el momento del restablecimiento de la luz, de la energía, pues el frigorífico, la máquina de enfriar, el frigorífico se pone en funcionamiento por sí sola sin tener por qué darle a ningún botón para que esto suceda. No sucede así, por ejemplo, pues con la vitrocerámica. Nosotros tenemos la vitrocerámica, ponemos una pota al fuego, encendemos la vitrocerámica y marcha la corriente eléctrica. Bueno, pues cuando vuelve la corriente eléctrica, la vitrocerámica no se enciende por sí sola, porque esto puede conllevar un riesgo muy elevado. Esa persona salió de casa y la vitrocerámica se pone en funcionamiento. Mal hecho. Tendría que tener un dispositivo automático que deje que ponga fuera de funcionamiento esa máquina. Y influencias internas, externas, internas, mandos embutidos, pedal protegido. Pues por ejemplo, pues sucede mucho por ejemplo con las máquinas que funcionan mediante pues un pedal, pues algún tipo de prensas, guillotinas, que funcionen con pistones, etcétera. El pedal deberá disponer de una pantalla, de una carcasa, algún dispositivo que lo proteja frente a posible caída de objetos, es decir, que caiga una herramienta encima del pedal y baje ese dispositivo, produciendo un accidente o atrapamiento a un trabajador. Pues esto no es posible y habría que instalarle esta protección. Lo mismo sucede, y lo vemos aquí en los dibujos de los botones para encender las máquinas. Vemos como los botones están protegidos, tienen una carcasa que los protege frente a posibles pues golpes, caídas, etcétera. Yo, si quiero poner en funcionamiento la máquina, pues le tengo que dar justo al dispositivo de encendido. No puentee los mandos de la máquina, no borre los mandos de accionamiento sostenido. Es decir, hay máquinas que funcionan porque yo pulso el dispositivo de accionamiento de la máquina, es decir, el mando. Y en el momento que suelto ese mando, pues la máquina deja de funcionar. Pues debe ser muy incómodo pulsar el botón, porque mucha gente pues le pone algún tipo de cuña de madera, de algún tipo de alambre o algo para mantener el botón siempre presionado. Esto es un riesgo muy elevado que no se debe permitir. No maneje la máquina desde las zonas desde las cuales no tiene los mandos de parada o parada de emergencia accesibles, y avise al responsable de mantenimiento cuando los mandos no funcionen correctamente. Parada de emergencia es otro de los requisitos que viene establecido por la normativa. Se dispondrá de una parada de emergencia cuando el tiempo de parada que permita obtenerse sea más corto que el obtenido con la parada normal. Es decir, no todas las máquinas tienen que tener parada de emergencia. La parada de emergencia es obligatoria en determinadas máquinas, pero por ejemplo, pues en un taladro o una radial, pues no es necesario, porque no tiene sentido ninguno colocar una parada de emergencia, ya que estas máquinas funcionan por accionamiento sostenido. Es decir, yo tengo que pulsar un botón, y en el momento que dejo de pulsar ese botón, pues la máquina se para automáticamente. Entonces, ¿cuándo es necesario que una máquina disponga de parada de emergencia? Cuando el tiempo de parada que permita obtenerse sea más corto que el obtenido con la parada normal. Imaginamos pues una máquina, pues lo mismo, una carpintería de madera, una máquina grande, una sierra, en la cual pues ya tengo los botones en un frente de la máquina, pero para cargar la madera tengo que desplazarme justo al lado contrario, al otro frontal de la máquina, la parte posterior, para colocar los tablones de madera encima de la máquina para su posterior corte. Bueno, pues esto aquí, imaginaos que la sierra pues me engancha la chaqueta y me arrastra el brazo en dirección a la sierra. Los botones de accionamiento de la máquina están en el otro lado, entonces no puedo desplazarme hacia aquel lado para parar la máquina.
significa que en este lado, en este otro frontal, en la parte posterior de la máquina, debo instalar un dispositivo de parada de emergencia que permita parar las máquinas en condiciones de seguridad óptimas. Permitirá parar una máquina en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles. Habrá máquinas que si las utilizamos, pues por ejemplo, pues que tienen un disco, tienen alguna cinta, algo que yo si le doy a la parada normal de la máquina, es decir, el botón de encendido y el botón de apagado, yo cuando le doy al botón de apagado, ese disco sigue girando porque tiene una inercia, tiene una determinada velocidad. Pero por normas de seguridad, si sucede cualquier accidente, cualquier problema, yo necesito parar esa máquina con unas condiciones de deceleración más adecuadas, es decir, que frene con una velocidad más rápida, que frene más rápido. Pues ahí habrá que instalar un dispositivo de seguridad, un dispositivo de parada de emergencia que frene la máquina en condiciones de seguridad adecuadas, es decir, que lo frene en seco o con un tiempo mucho más corto que lo obtenido con la parada normal. Y el orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha, es decir, la parada de emergencia prima sobre cualquier otra opción de la máquina, es decir, si la seta está pulsada, la máquina no funciona, corta toda opción de trabajo con la máquina. Entonces, antes de utilizar la máquina nuevamente, yo tengo que rearmar esa máquina, es decir, tengo que bien sacar el dispositivo de parada hacia afuera, algunos que funcionan con llave, que hay que colocar una llave y volver a sacarlo, a colocar el dispositivo de parada, etcétera. Normas de trabajo: en caso imprevisto, utilice la parada de emergencia, no introduzca las manos en las zonas peligrosas sin haber detenido antes la misma, es decir, nada de introducir las máquinas en zonas donde existan correas, discos. En caso necesario, paramos la máquina con la parada de emergencia y una vez que esté parada, pues sí procederemos a retirar aquellos objetos que estén obstruyendo la máquina. Si se rompe la seta, avise para que sea sustituida, es decir, si este dispositivo no funciona, con lo cual habrá que comprobarlo diariamente antes de empezar con la máquina. Si este dispositivo no funciona, deberá ser sustituido inmediatamente por otro. Aquí tenemos una parada de emergencia de cable, es decir, una cinta transportadora, y una parada enclavada con llave. Caída o proyección de objetos o partículas o de elementos propios de la máquina por rotura de los mismos. Es otro de los requisitos que deben cumplir las máquinas en consonancia a esta normativa de seguridad de máquinas. Se dispondrán de elementos que impidan dicha protección mediante la colocación de resguardos o colocación de obstáculos que impidan la aproximación al equipo de trabajo y mediante la colocación de resguardos que impidan las proyecciones. Es decir, uno de los riesgos más importantes de las máquinas son riesgos de proyecciones. Estos riesgos de proyecciones pueden ser riesgos de proyecciones de partículas del material que estamos trabajando o de elementos propios de la máquina, es decir, de algún disco que rompe y que sale proyectado. Un ejemplo muy claro de estos riesgos pues es el esmeril. El esmeril existe el riesgo de proyección de elementos propios de la máquina, es decir, si rompe el disco, sale proyectado, pudiendo producir un accidente importante sobre el trabajador. Y también tiene proyecciones del material que voy a tratar con ese disco. Es decir, yo acerco pues algún elemento metálico para afilarlo, para trabajarlo, y las chispas, las partículas que salen proyectadas pueden dar sobre la cara o los ojos del trabajador, produciendo accidentes importantes. Medidas de seguridad: resguardos o colocación de obstáculos que impiden la aproximación al equipo de trabajo, es decir, deberán de poner un resguardo que evite la proyección la proyección de elementos propios de la máquina. Es decir, si parte el disco, esa protección evita que el disco o que la mayoría parte del disco salga proyectada hacia el trabajador. Pues es el resguardo que tenemos aquí para los discos.
y mediante la colocación de resguardos que impidan las proyecciones. Pues es lo que tenemos aquí, la pantallita esta de cristal, de plástico, que evita las posibles proyecciones del material que estamos trabajando. Si estos resguardos no fueran suficientes, pues debería recurrirse a la protección individual, es decir, la utilización de pantallas, gafas, para el operario o trabajador que esté utilizando esta máquina. Otro de los requisitos de esta normativa son dispositivos de captación. Las máquinas dispondrán de extracción que evite la inhalación de sustancias peligrosas, entre otras, polvo de madera, polvo de piedra, disolventes, humos, gases, nieblas. Es decir, las máquinas que puedan generar sustancias peligrosas para los trabajadores, estas máquinas deberán disponer unos dispositivos de captación, de retención de estas sustancias. Esto puede ser diferentes dispositivos, pues puede ser, por ejemplo, pues una máquina en una carpintería de madera, pues las máquinas deberán llevar unos sistemas de aspiración, unos aspiradores en la propia máquina que aspiran el polvo cuando la máquina está trabajando. Ese polvo es conducido mediante unos conductos hacia unos hilos o sacos para su posterior retirada. También pueden ser dispositivos de captación por agua, es decir, utilizado mucho pues en las máquinas de corte de canterías, marmolerías, etcétera, donde la máquina que está trabajando y que está cortando la piedra pues emite un chorro de agua cuya finalidad es la captación, es recoger el polvo que se genera con el corte de la misma. Lo mismo para humos, disolventes, etcétera, etcétera, etcétera. Otra medida de seguridad recogida en esta normativa son los equipos sobre los que se sitúan los trabajadores. Las máquinas dispondrán de accesos seguros, es decir, yo para subir a esa máquina tengo que subir mediante unas escaleras adecuadas, nada de trepar por la propia máquina. Barandillas de protección, es decir, si existe una determinada altura, lo volvemos a repetir, la normativa habla de 2 metros para trabajo en alturas, pues esa máquina tendrá que tener barandillas de protección. Nada impide que se coloquen barandillas de protección para alturas inferiores. Un correcto amortiguamiento que evite las vibraciones, en el caso de camiones, en el caso de grúas, etcétera, etcétera, etcétera. Maneja la máquina desde el espacio de trabajo diseñado, no se sitúe en lugares no previstos por el fabricante y no trepar por las máquinas, acceder siempre por el lugar establecido. Pues aquí los tenemos, barandillas, un acceso seguro. Más dispositivos de seguridad. Las máquinas deberán de disponer dispositivos de seguridad de los elementos móviles del equipo de trabajo. Los elementos móviles de un equipo de trabajo que puedan entrañar riesgos de accidente deben ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. Se protegerán árboles de transmisión, correas, poleas, rodillos, discos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los elementos móviles, los elementos en movimiento de las máquinas tienen que estar protegidos mediante resguardos, siempre y cuando suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores. Existen dos tipos de resguardos, dos tipos de protecciones, los que son los resguardos fijos y los resguardos móviles. Los resguardos fijos son resguardos fijos, es decir, que no se mueven. Son aquellos en los cuales tengo que utilizar una herramienta para retirarlos. Pues por ejemplo, una chapa de una máquina. Yo tengo que coger el destornillador para sacar los tornillos para poder retirar esa chapa. Pues eso es un resguardo fijo. Se colocarán resguardos fijos en las partes en las que no es necesario acceder más que excepcionalmente o con poca frecuencia. Es decir, que un resguardo fijo se instalará en la zona de la máquina donde no hay que acceder a nada, simplemente, o mejor, pues para tareas de mantenimiento. Para tareas de mantenimiento, para sustitución de alguna pieza, para el engrasado o limpieza de alguna parte de la máquina, pues ahí podemos colocar un resguardo fijo porque solo vamos a acceder habitualmente, con poca frecuencia.
y se colocarán resguardos móviles para permitir carga o descarga manual de piezas. Es decir, un resguardo móvil se colocará en aquellas zonas de la máquina donde yo tengo que acceder habitualmente, por ejemplo, para operaciones de carga y descarga de las piezas que estoy trabajando. Estos deben estar asociados a un dispositivo de enclavamiento o enclavamiento y bloqueo si los riesgos los justifican. Equipos de protección electrosensibles, mandos bimanuales. ¿Qué significa? Significa que un resguardo móvil por sí solo no es seguro. Nos imaginamos, por ejemplo, pues un torno. Un torno es una máquina que hace girar la pieza que quiero trabajar, hace girarla para darle la forma deseada. Bueno, pues ese torno deberá disponer de un resguardo móvil en la zona de carga y descarga de las piezas. Es decir, yo coloco la pieza en el torno, aprieto la pieza y cierro la puerta para que ese torno se ponga a trabajar. Enciendo la máquina y la empieza a trabajar hasta obtener la forma deseada. Una vez termina el torno, abro la puerta y quito la pieza para colocar otra pieza. ¿Qué sucedería si yo coloco la pieza, cierro la puerta, enciendo la máquina y digo, me equivoqué de pieza? Abro la puerta y esa pieza podría salir disparada hacia el operario. Entonces, este dispositivo, este resguardo no es suficiente. Tendría que colocar algún dispositivo a mayores, como puede ser un dispositivo de enclavamiento. Un dispositivo de enclavamiento es aquel en el cual pues yo abro la puerta de la máquina y la máquina automáticamente se para. Este dispositivo de enclavamiento nos lo podemos encontrar también, por ejemplo, pues en nuestra casa, por ejemplo. El microondas, yo pongo en funcionamiento el microondas. Si yo le abro la puerta al microondas, el microondas para automáticamente. Por ejemplo, el lavavajillas, yo pongo en funcionamiento el lavavajillas. Si yo abro la puerta de lavavajillas, el lavavajillas se para automáticamente. También otro dispositivo de seguridad puede ser un dispositivo de enclavamiento y bloqueo. Es decir, yo coloco la pieza en el torno y abro la puerta, pero la puerta no me abra porque está enclavada. Mientras el torno está funcionando, la puerta queda bloqueada. Yo lo que tengo que hacer es apagar el torno y una vez que pare el torno, pues sí me desbloquea la puerta para que yo pueda abrirla. Este dispositivo también nos lo encontramos en nuestra casa. Por ejemplo, en la lavadora. La lavadora no se abre pues mientras la lavadora está en funcionamiento. De hecho, tengo que apagar la lavadora y esperar un determinado tiempo para que se desbloquee la puerta de la lavadora. Otros dispositivos, pues equipos de protección electrosensibles, mandos bimanuales, mandos que requieran pulsar dos mandos a la vez para que la máquina funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Otra protección, células fotoeléctricas, es decir, colocadas en aquellas. Las células fotoeléctricas son dispositivos que emiten una luz que no se ve, que se emite desde un dispositivo emisor hasta un dispositivo receptor. Puede ser una luz roja, incluso en algunas ocasiones es una luz que no es perceptible al ojo humano. Si una máquina dispone de un cierre protegido con células fotoeléctricas para impedir el acceso a las zonas peligrosas, no anule dicha protección. Es decir, si yo interrumpo esta luz, yo paso por una zona con una protección fotoeléctrica, la máquina automáticamente se pararía. También en muchos otros sitios pues hay dispositivos de peso, es decir, se coloca un tipo de superficie de alfombra que es sensible al peso. En el momento que un trabajador se sube encima de la alfombra, la máquina se para automáticamente. Los resguardos de las máquinas, resguardos fijos, resguardos móviles, dispositivos de enclavamiento, mandos bimanuales, nunca pueden ser burlados. Es decir, es una protección que viene de fábrica y el fabricante dice que su máquina es segura siempre y cuando no elimines los dispositivos de seguridad. Si un operario elimina los dispositivos de seguridad, existe el riesgo de accidente y la culpa sería del operario.
Medidas de seguridad para la utilización de herramientas manuales. Las herramientas manuales también pueden ser herramientas de riesgo. Causas de los riesgos: abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. Pues por ejemplo, pues utilizamos mucho herramientas manuales cuando podemos utilizar otro tipo de herramientas. Pues por ejemplo, utilizamos mucho el destornillador cuando podemos utilizar pues una atornilladora eléctrica, en el cual el esfuerzo y el movimiento va a ser mucho menor, evitando problemas articulares en los músculos. Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas. Las herramientas tienen que estar en buen estado, bien afiladas, que no tengan defectos, roturas, etcétera. Deben ser sustituidas inmediatamente. Uso de herramientas de forma incorrecta, es decir, utilizamos herramientas muchas veces de forma incorrecta, la herramienta no adecuada para el trabajo a realizar. Por ejemplo, pues el uso del destornillador a modo de cincel. Herramientas abandonadas en lugares peligrosos, es decir, herramientas tiradas por el suelo, debajo de trapos, etcétera. Tiro por ella y me viene la herramienta arrastrada por la misma. Herramientas transportadas de forma peligrosa. Para ello, la mejor forma es el uso de portaherramientas, cinturones portaherramientas, para llevar las herramientas en el cinturón. Nada de meter herramientas en los bolsillos de los pantalones. Existe riesgo de clavarnos la herramienta, esto de poner el cúter o mismo el alicates o cualquier otra herramienta en el bolsillo, me agacho para coger algo y eso puede provocar un accidente grave porque se me puede clavar la herramienta en la pierna. Y herramientas mal conservadas. Prácticas de seguridad: seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, mantenimiento de las herramientas en buen estado, uso correcto de las herramientas, evitar un entorno que dificulte su uso correcto y guardar las herramientas en lugar seguro. Seguimos entonces con otro apartado de este curso, que son los riesgos originados por la energía eléctrica, riesgos eléctricos. Se define riesgo eléctrico como aquel riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan incluidos los riesgos de choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, es decir, el contacto eléctrico directo, o con masas puestas accidentalmente en tensión, es decir, contacto eléctrico indirecto. Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico, caídas o golpes como consecuencia del choque o arco eléctrico, incendios, explosiones originados por la electricidad. Es decir, siempre que hablamos de riesgo eléctrico no nos referimos solo a la electrocución, sino que existen otros riesgos relacionados con la energía eléctrica, como pueden ser pues las quemaduras, los incendios o las caídas. La energía eléctrica, al circular por el cuerpo humano, puede producir los diversos efectos. Puede producir quemaduras, movimientos reflejos, agarrotamiento, contracciones musculares que nos impiden que nos separemos, parada respiratoria, asfixia y ventilación ventricular asociada a la muerte, como consecuencia de la interacción con los órganos y sus mecanismos fisiológicos de funcionamiento. Es decir, la electricidad circula por nuestro cuerpo para descargarse a tierra. Es decir, yo por ejemplo pues toco un cable, la electricidad entra por la mano, circula por el cuerpo hasta la pierna para salir hacia la tierra. El paso de la corriente define los distintos tipos de daños que pueden producirse en el cuerpo. Pues pueden producirse quemaduras, pueden producirse asfixia, puede producirse una fibrilación en función del paso, del recorrido de la corriente. Si nos afecta a los pulmones, si nos afecta al corazón, si nos afecta a la pierna y al brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro normalizado, un cuadro de obra. En obras sabemos que para realizar los trabajos tiene que haber una instalación provisional, y esta instalación provisional requiere de unas
características de seguridad, entre las cuales se integra la instalación de un cuadro homologado, donde debe de estar cerrado, correctamente cerrado, no como el que tenemos aquí, señalizado, protegido de la intemperie y con una seta de corte de suministro eléctrico en caso de accidente. Para un accidente eléctrico es condición necesaria un contacto de alguna forma con un elemento en tensión. Es decir, para que exista corriente eléctrica, para que exista accidente eléctrico, es necesario un contacto. Este contacto puede ser directo. El trabajador entra en contacto con una parte activa de la instalación, es decir, nosotros tocamos directamente el cable, directamente el elemento en tensión, o puede ser un contacto indirecto. Este ya es menos habitual, que el trabajador entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito, carcasa, bastidor, cuadro, y que en condiciones normales no debería tener tensión. Antes sí sucedía con bastante frecuencia, pero hoy en día ya las máquinas vienen con dispositivos para evitar contactos eléctricos indirectos a través de la carcasa o de elementos de la propia máquina, etcétera. El riesgo también varía en función de las características de la instalación eléctrica: baja tensión, instalación de menos de 1000 voltios; alta tensión, aquella que genera y distribuya instalaciones superiores a 1000 voltios. Aquí tenemos el contacto directo y el contacto indirecto. Baja tensión. Los accidentes se pueden producir tanto por defectos en la instalación como por desconocimiento. Alta tensión, volvemos a baja tensión. Dijimos que los accidentes se pueden producir tanto por los efectos de la instalación como por desconocimiento. Por ejemplo, la realización de trabajos sin desconectar, siendo posible, o realizarlos sin adoptar las medidas de prevención adecuadas. Medidas de prevención. Es decir, la primera medida de prevención frente al riesgo eléctrico es todo lo que se puede hacer sin tensión debe hacerse sin tensión. Es decir, todos aquellos trabajadores donde exista riesgo eléctrico deberá dejar cortar el suministro eléctrico para realizar aquellas operaciones que se puedan realizar de esta manera. ¿Qué pasa? Que en ocasiones no se puede cortar el suministro eléctrico porque el propio trabajo pues requiere que la instalación esté en tensión. Entonces hay que dotar otras medidas preventivas. Medidas preventivas que pueden ser informativas: la colocación de señales de prohibición, acceso prohibido, señal de instrucción del personal, normas de seguridad, protecciones personales, es decir, equipos de protección individual, prendas o herramientas de trabajo que sirven al operario para protegerse individualmente, entre las que se pueden citar plataformas o taburetes aislantes, guantes aislantes, alfombrillas aislantes, calzado aislante, casco, pértiga, pantallas, gafas y herramientas de trabajo aislantes. Y después tenemos las protecciones, que pueden ser protecciones contra contactos directos y protecciones contra contactos indirectos. Protecciones contra contactos indirectos: el alejamiento de las partes activas. Es decir, yo tengo esos cables que están ahí en el poste y pues yo los puedo alejar. Coloco otro poste más atrás y los hago pasar por el otro poste. Fantástico. Interposición de obstáculos, es decir, colocar una barrera o algo de tal forma que yo trabajo en un lado y los cables están en el otro lado. El recubrimiento de las partes activas. De hecho, los cables de baja tensión ya disponen de un recubrimiento que los aísla, los protege frente a posibles contactos directos. Protección contra contactos indirectos sin puesta a tierra, pues la separación de circuitos, pequeñas tensiones de seguridad, se denomina tensión de seguridad, para ambientes secos 50 voltios,
para ambientes húmedos 24 voltios y para ambientes sumergidos debajo del agua la tensión de seguridad es de 12 voltios. El doble aislamiento, doble carcasa, unión equipotencial. Y con puesta a tierra, pues la puesta a tierra de las masas y dispositivos automáticos de corte. Para alta tensión. Alta tensión son instalaciones de más de 1000 voltios. Medidas preventivas, medidas de formación. Formación y habilitación. Los trabajadores que deban realizar trabajos en alta tensión deben estar previamente habilitados por la empresa y poder acreditar que poseen conocimientos de formación suficientes. Para ello se habla de trabajador autorizado y trabajador cualificado. Trabajador autorizado es el trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en el Real Decreto 614 de 2001. Esta normativa, este Real Decreto 614 de 2001, es la normativa sobre riesgos, trabajos con presencia de riesgo eléctrico. En ella se establecen cuáles son las medidas de seguridad que se deben cumplir cuando existe riesgo de electrocución o riesgo de quemaduras, caídas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un trabajador autorizado es un trabajador que está autorizado por el empresario. Por ejemplo, pues si yo estoy trabajando en un taller y de repente pues no funciona una máquina, que yo enchufo la máquina en el enchufe y no funciona, entonces voy al cuadro eléctrico, veo que están todos los machetes bajados y subo todos los machetes para arriba. Cuando estoy subiendo los machetes para arriba, pues ya escucho al electricista gritando que, oye, que ¿por qué subiste los machetes? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? El electricista se puso así con razón, porque en realidad nosotros no tenemos el permiso para andar en el cuadro eléctrico. Un cuadro eléctrico, para subir o bajar los machetes, tiene que ser una persona que esté autorizada por el empresario. Esto sucede lo mismo para el electricista, es decir, imaginaos que estamos trabajando en ese taller y de repente pues la máquina no funciona y dejan de funcionar todas las máquinas del taller. Sucedió que llegó el electricista al taller, bajó los automáticos y se puso a trabajar en la instalación eléctrica. Nosotros gritamos con el electricista que, oye, que esto no lo puede hacer porque nosotros tenemos que trabajar, porque y con razón, porque el electricista no está autorizado para trabajar en el cuadro eléctrico. En el cuadro eléctrico tiene que tener permiso por el empresario propietario, es decir, es el empresario o el encargado del taller quien tiene que autorizar a uno u a otro, a nosotros para bajar los machetes o al electricista a nosotros para subir los machetes o al electricista para bajar los machetes. Es decir, tenemos que tener autorización expresa por esta persona para realizar estos trabajos. Son trabajos donde el riesgo eléctrico es bajo, entonces un trabajador autorizado, aunque no tenga conocimientos especializados de electricidad, puede realizar determinados trabajos. Un trabajador cualificado es el trabajador que ha sido autorizado, es decir, el anterior, que además posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de 2 o más años. Es decir, este es el electricista que además ha sido autorizado por el empresario. Es decir, una persona autorizada que además posee conocimientos. Estos conocimientos pueden ser debido a una formación profesional o universitaria, o bien debido a una experiencia certificada, más de 2 años trabajando en instalaciones eléctricas. Habría una tercera figura que no aparece en este cuadro, que es el jefe de trabajo. Esto es para realizar trabajos en alta tensión. Tiene que haber una persona supervisando los trabajos, que es el jefe de trabajo, que es un trabajador cualificado que además debe poseer conocimientos en materia preventiva, en materia de prevención de riesgos laborales, como mínimo el curso de nivel básico de prevención de riesgos. Dijimos que las medidas preventivas, la principal medida preventiva para evitar riesgos eléctricos es trabajar sin tensión. Trabajo sin tensión.
Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación sobre la cual donde se va a realizar el trabajo, se seguirá el proceso que se describe a continuación y se desarrolla secuencialmente en 5 etapas. Estas son las 5 reglas de oro del electricista. Para dejar una instalación sin tensión, lo primero que debemos de hacer es desconectar. Lo segundo es prevenir cualquier posible realimentación, garantizar que nadie pueda reconectar la alimentación, es decir, si es un cuadro eléctrico de baja tensión, es colocar un candado para que nadie de otra empresa pueda conectar la alimentación mientras nosotros estamos trabajando en ella. Verificar la ausencia de tensión. En aquella zona donde vamos a trabajar, pues verificamos que efectivamente a esa zona no llega corriente. Poner a tierra y en cortocircuito, en caso de ser necesario. Si accidentalmente se pone por sí sola o alguien pues rompe el candado y realimenta la instalación, pues esto hará que se descargue a tierra o en cortocircuito, evitando que nos llegue la corriente a nosotros, al electricista que está trabajando en esa zona. Y proteger frente a elementos próximos en tensión y, en su caso, establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. En esa zona que vamos a trabajar no hay corriente porque lo comprobamos, pero a lo mejor tenemos cerca otras zonas donde sí puede haber riesgo eléctrico. Entonces hay que protegernos de realizar una delimitación, una zona de trabajo para impedir accidentes fuera de ella. Más medidas preventivas, en este caso para trabajos en tensión, es decir, hay determinados trabajos que no se pueden realizar sin suministro eléctrico, sin dejar la instalación en tensión. Entonces tenemos que trabajar en tensión. Deberán ser realizados por trabajadores cualificados siguiendo un procedimiento previamente estudiado. Equipos o materiales utilizados. Esto requiere el uso de accesorios aislantes, pantallas, cubiertas, vainas, para el recubrimiento de las partes activas o masas. Útiles aislantes o aislados, herramientas, pinzas, puntas de prueba, pértigas aislantes, dispositivos aislantes o aislados, banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos, guantes, gafas, casco, pantallas. El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo. Esto es para trabajos en alta tensión. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Y la zona de trabajo deberá señalizarse y o delimitarse adecuadamente. Trabajos en proximidad, es decir, yo tengo que trabajar cerca de unas líneas eléctricas. Es decir, yo tengo que trabajar con una excavadora debajo de un tendido eléctrico. O tengo que trabajar con un andamio cerca de unos cables en una fachada. Estos son trabajos en proximidad. No estoy trabajando propiamente en la instalación, pero hay una instalación eléctrica cerca. El trabajador deberá permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo lo permita. Preparación: adoptar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo posible las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características mecánicas y eléctricas y forma de instalación garanticen su eficacia protectora. Es decir, realizar una zona de trabajo y colocar protecciones para evitar contactos con elementos en tensión. Adoptar medidas de seguridad necesarias para delimitar la zona de trabajo en caso de trabajo respecto a las zonas de peligro. La delimitación será eficaz respecto a la zona de peligro y se efectuará con el material adecuado. Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados de los riesgos existentes y las medidas de seguridad que deban adoptar. Aquí tenemos un ejemplo de equipos de protección individual: calzado aislante, pantalla aislante, casco aislante, guantes aislantes. La normativa también, el reglamento electrotécnico sobre baja tensión, habla de cada cuánto tiene que ser realizar revisiones de la instalación eléctrica.
en centro de transformación de subestaciones y cuadros eléctricos por la empresa mantenedora cada año, anualmente, y por un organismo de control autorizado cada 3 años. Locales de pública concurrencia, pues en restaurantes, etcétera. Inicialmente, cuando se inicia la actividad por un organismo de control autorizado, cada año por la empresa de mantenimiento y cada 5 años por un organismo de control autorizado. Otros locales de baja tensión, tipo oficinas, despachos, comercios, puede ser que sea pública concurrencia, etcétera, inicialmente y cada 5 años por un organismo de control autorizado en ambas ocasiones. Instalaciones de distribución de media tensión, inicialmente, etcétera. Prohibido, medidas preventivas. Prohibido enchufar directamente con los cables en los enchufes todas las maquinarias, es decir, nada de pelar los cables y meterlos en el enchufe. Y para que no nos salga del enchufe, meter unas cuñas de madera. Incorrecto. Hay que utilizar clavijas normalizadas para la conexión de las máquinas. Prohibido empatar cables. Es decir, si no nos llega la longitud del cable, pues no podemos empatar otro para hacerlo más largo. O el cable está roto y lo volvemos a empatar y ponemos una cinta aislante. En el momento en que el cable pierda la goma, ese cable hay que desecharlo y comprar otro cable. Es decir, el fabricante nos dice: mi cable es seguro, con mi cable usted no se va a electrocutar siempre y cuando esté en perfectas condiciones. Si usted detecta algún fallo, algún rasguño en el cable, debe sustituirlo inmediatamente. Y por último, la normativa sobre aparatos a presión. No vamos a hablar de ella, simplemente que sepamos que existe. El empleo de fluidos a presión está presente en multitud de procesos industriales, pero la liberación de manera violenta de la energía acumulada por un fluido a presión es un riesgo para la salud de las personas que se encuentren próximas. Real Decreto 2060 de 2008, de 12 de diciembre, que se aprueba el reglamento de equipos de presión y sustancias de presión y sus instrucciones técnicas complementarias. La instrucción técnica complementaria de equipos a presión: 1. Calderas. 2. Centrales generadoras de energía eléctrica. 3. Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas. 4. Depósitos criogénicos. 5. Botellas de equipos respiraciones autónomos. Y 6. Recipientes a presión transportables. Habla sobre las revisiones que se deben realizar sobre las instalaciones de presión. Calderas cada 5 años por una OCA. Calderas con más de 10 años cada 3, otros recipientes a presión cada 10 años y recipientes criogénicos cada 5. Tanques de propano, pruebas in situ inicialmente, retimbrado cada 15 años y almacenes de gas licuado de petróleo envasado inicialmente y cada 2 años. Y aparatos a gas, examen de conformidad de tipo inicialmente por una OCA. Tanques de almacenamiento con producto cada 5 años, consumo propio, suministros o vehículos, gasolineras cada año. Vacío, limpio, desgasificado y medición de espesores cada 10 años y cada 5 años en gasolineras. Reparación de tanques inicialmente inmediata a la reparación y tuberías enterradas inicialmente a los 10 años y luego cada 5. Y hasta aquí la sesión número 5 del curso de prevención de riesgos laborales. Me faltaba comentar, que no lo había comentado anteriormente, sobre los riesgos eléctricos, que los ladrones en los enchufes no están permitidos por el riesgo eléctrico y riesgo de incendio que supone la utilización de los mismos. En ese caso hay que utilizar regletas
y respetar las características de las mismas. Nada más, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos con otra sesión. Muchas gracias.